9:06 de la noche. Aquí está la transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 53 de la emergencia por el coronavirus. Muy bien, fuentes de RPP Noticias nos han comunicado o ha trascendido que una reunión extensa, la tarde-noche, incluso hasta estas horas, debe definir si la cuarentena se extiende. Y lo que se ha ido haciendo es extendiéndola por 2 semanas, de a 2, de a 2, de a 2. Podríamos inferir que se aplique la misma estrategia, ¿no? O el mismo lapso de tiempo aumentado. Esto en un contexto en el que las actividades económicas se deben reiniciar, en un contexto en el que vemos a policías y a militares enfrentándose en algunos focos, y eso es de locos, ¿no? No son buenas señales de liderazgo, si de liderazgo queremos hablar. Y está también la angustia, la incertidumbre de la gente que se refleja en buena parte de los grupos que se ven en la calle cuando la gente dice, parece que no pasa nada, parece que no hay cuarentena, ¿no? Todas las imágenes que estamos viendo desde el lunes. Estamos ya conectados con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios. Él dice que si ahora se levanta todo, el sistema de salud va a colapsar. Doctor Palacios, muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. A ver, gracias, Jaime. Hacía la presentación de esta entrevista con la reunión que se sostiene en Palacio de Gobierno para definir si se extiende esta cuarentena. ¿Usted ya ve como algo inminente que se extienda la cuarentena? Digamos, entendiendo su declaración, muy preocupante. El ministro de Defensa también ha dicho que se necesita extender la cuarentena. ¿Qué cree usted? Jaime, te robo 10 segundos primero para comunicar a todos los miles y miles de médicos, por favor, que están en estos momentos atendiendo a los pacientes COVID a nivel nacional. Comunicarles que hace unos minutos hemos traído, han arribado ya al aeropuerto Jorge Chávez, 9 médicos que vienen procedentes de Iquitos, que se suman a los 11 que hemos traído anteriormente, con lo cual tenemos ya alrededor de 20 médicos que se encuentran en Lima y que clamaban justamente por venir por un sinnúmero de problemas que están ocurriendo en la ciudad de Iquitos. Así que ese mensaje para los médicos del Perú, que ahí está su colegio, como un mensaje moral, no están solos, el colegio ha logrado romper los cielos del Perú y hemos establecido un puente aéreo entre Iquitos, Pucallpa y Lima. Ajá. Gracias, Jaime. Referente al tema, mira, primero que la cuarentena es una de las 3 estrategias que la Organización Mundial de la Salud maneja para combatir el COVID-19. La cuarentena, el aislamiento. La segunda estrategia, el tamizaje masivo. La tercera estrategia, el escudo sanitario, o sea, la acción de los médicos, enfermeras, etcétera. En la primera estrategia, la cuarentena, si no se hubiese hecho nada, como se ha mencionado, obviamente la situación fuese muy diferente, peor, por supuesto, que la que estamos enfrentando. La cuarentena, que comienza el 16 de marzo, comenzó bien. Perfecto, la primera semana, las 2 semanas, había mucho entusiasmo, etcétera, pero luego vino una segunda extensión y nosotros observamos en los últimos 10 días de abril que había ya una desobediencia civil, había un desacato a la autoridad, ya no se respetaba la cuarentena, había muchos coches, muchas personas en la calle, etcétera. Cuando nosotros pedimos la extensión del 26 de abril al 10 de mayo, nosotros alertamos de 3 bombas sociales, que así le llamamos, por decir un nombre, al hecho de la congestión exagerada, la aglomeración en mercados y bancos, la aglomeración de personas que buscaban retornar a sus pueblos y la presencia de personas que tenían que escoger entre el virus o morir de hambre o ser infectados por el virus y que salían en busca de comida. Alertamos al gobierno y exigíamos que esa cuarentena debería ser más drástica, que debería haber mayor drasticidad. No observamos en esos 15 días esa drasticidad y tal vez eso explica la cantidad y la sobredemanda. Acuérdate que ahorita la epidemia está corriendo a una velocidad de 3.000 a 4.000 casos nuevos por día. Si bien es cierto, el factor numérico ha disminuido de R3 a un R4, R5, que eso es bueno, pero todavía la velocidad de la epidemia es muy alta. De tal manera que nosotros hemos evaluado, ha
reuniones de varios grupos especializados en el colegio médico. Ajá. Y sí, obviamente sería un error levantar la cuarentena. Ajá. Nosotros creemos que la cuarentena debe continuar, pero nos hemos atrevido a dar un mensaje. Sí, dime, Jaime. Sí, no, es que creo que todo lo que usted dice es muy cierto. Y algo que aquí hemos dicho desde el principio es que una de las características, y se sigue percibiendo ello de esta crisis, es que todos tienen la razón. A ver, es cierto lo que usted dice, pero menciona muy bien usted, mercados, bancos, los migrantes, ¿no? Y ya estamos en la situación en la que la gente dice el virus o el hambre, el coronavirus o el hambre, y es un péndulo emocional muy fuerte que la gente hace que la gente se salga a la calle. ¿Cuál es para usted, doctor Palacios, con todo respeto, la responsabilidad del gobierno atendiendo a la situación en la que estamos ahora? Es decir, usted ha descrito muy bien marzo, abril, como a mitad de abril la cosa comienza a torcerse, el bono no llega, la economía comienza a enfriarse, comienza, digamos, a reinar el caos, no reinar, pero por lo menos invadirnos o coexistir con él. ¿Cuál sería para usted la responsabilidad del gobierno? ¿Haría usted una evaluación de la cuarentena en su conjunto? Sí, yo creo que justamente eso iba. Tiene que ver, en principio, si seguimos con una cuarentena tal como está ahorita, sería un sacrificio en vano, sería más de lo mismo. Seguiría habiendo personas en la calle, la cantidad de pacientes infectados, le daríamos mayor velocidad a la epidemia. Entonces sería más de lo mismo. ¿Qué hacer? Nosotros creemos que en primer lugar basarnos en lo que dicen las ciencias epidemiológicas. ¿Cuál es lo más importante de todo? La prevalencia de la enfermedad. Muy bien. Existe en el mismo Lima, de los 42 distritos, algunos distritos que tienen alta prevalencia de la enfermedad y otros distritos que tienen baja prevalencia. Hay 10 distritos que tienen alta prevalencia. Entonces, ahí hay un hallazgo muy importante, ponerlo en el análisis para decidir. A nivel Perú, existen 6 regiones que tienen una alta prevalencia de la enfermedad y 19 regiones que tienen una baja prevalencia de la enfermedad. Entonces, en base a esos análisis, nosotros, sobre la base que creemos que debe continuar la cuarentena con mayor drasticidad, con un soporte social, con un soporte alimentario a los grupos vulnerables, que tienen que hacerlo sí o sí para evitar que salgan, dentro de ese contexto podría utilizarse lo que ahora se llama la cuarentena flexible, la cuarentena inteligente. ¿Qué te parece? Nosotros hemos pensado que esa drasticidad, que esa cuarentena rígida, focalizada, solamente sea en los 10 distritos de Lima que tienen alta prevalencia y en las 6 regiones del Perú que tienen alta prevalencia. En tanto, liberar un poco la cuarentena, como lo que se llama cuarentena flexible, en los 32 distritos de Lima que tienen una baja prevalencia de la enfermedad y en 19 regiones del Perú que también tienen baja prevalencia. Eso le llamamos, no lo hemos inventado obviamente, lo estamos proponiendo como una alternativa a pensar. Ahorita hemos escuchado que ya se reunieron, que ya decidieron, pero felizmente nosotros lo venimos proponiendo desde la mañana. La cuarentena rígida en las regiones de alta prevalencia y la cuarentena flexible en las regiones de baja prevalencia. Es muy interesante lo que usted está diciendo, doctor Palacios. Le pido, por favor, 2 minutos. Tenemos que ir al corte, pero regresamos para seguir dialogando sobre este planteamiento, que suena mucho más detallado y sobre todo realista, que tiene un poco de este artículo que ha sonado mucho, el martillazo y el huayno, ¿no? Vamos a ver si podemos bailar huayno con el coronavirus. Regresamos con el decano del Colegio Médico del Perú en instantes. 18 minutos ya de la noche. Continuamos en la transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 53 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú. Muy interesante lo que usted nos estaba diciendo, doctor Palacios. A ver, para explicarlo más a detalle y meternos en el detalle. Ustedes proponen cuarentenas rígidas en las 6 regiones donde se ha reportado y se está reportando mayor incidencia de casos, y en 10 distritos, en el caso de Lima, en 10 distritos de la ciudad. A ver, tenemos que las regiones más
vulnerables, digamos así, o con más casos, Con más prevalencia. Con más prevalencia, gracias por el término. Lima, Callao, Lambayeque, Piura, Loreto y Ancash. ¿Estamos bien ahí? Ancash, sí. Hasta ahí dice Exacto. usted que deberían existir cuarentenas mucho más rígidas. Exacto. Cuarentenas focalizadas, Ya. con un reforzamiento policial y militar, sin descuidar el soporte social y nutricional económico para la población vulnerable. Digamos, pero eso implicaría toques de queda más extensos. ¿Podría explicarnos claro, un poco más el detalle de esta propuesta? Claro, exacto, Jaime. Cuando nosotros vemos que todo lo que ocasiona la alta prevalencia en estas regiones, ya han habido numerosos reportajes sobre la situación específica de Iquitos, tanto en la cantidad de pacientes que ha sobrepasado y ha hecho colapsar el sistema de salud, ya eso lo estamos viendo, inclusive ha hecho colapsar los mortuorios, entre otras características que generalmente nos indignan, nos conmueven. Esa es la realidad. Entonces, ahí se necesita no solamente la cuarentena focalizada, reforzada, sino el toque de queda. El toque de queda que impida que logre el confinamiento de la población para cortar una de las características del virus, que es su alta transmisibilidad. Y si bien es cierto, en promedio el factor R está en 1.4, 1.5, en esas regiones está más alto, porque es un promedio del que hablamos. De tal manera que el toque de queda encaja perfectamente dentro de la propuesta que nosotros estamos haciendo en la cuarentena focalizada y reforzada. El toque de queda en estas regiones, por ejemplo, ¿no? En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, es desde las 4 de la tarde, no desde las 6. En estas regiones con cuarentenas más rígidas, las 6 que ustedes proponen, ¿sería en ese mismo patrón de horario, de 4 de la tarde a 4 de la mañana? Sí, en lo que nosotros hemos visto, creemos que el toque de queda debe seguir siendo en el mismo horario que en la actualidad tiene. Es irrelevante ponerle una hora antes, una hora después. Ya. Lo que sí se requiere es drasticidad. Ya, pero ¿se da cuenta que no tenemos mucha drasticidad, doctor Palacios? ¿Le preocupa esa flexibilidad en la que parece que no pasara nada? Parece que no hubiera cuarentena. Parece que los mercados, las colas de los bancos, parece que la gente de facto ha levantado la cuarentena. ¿Tiene esa misma impresión? Sí, Jaime, exactamente. La palabra es que de facto grandes sectores de la población levantaron la cuarentena. Ese es el titular. Entonces tiene que haber medidas de focalización, cuarentena reforzada, toque de queda, y sin descuidar, por supuesto, el soporte social y la protección sanitaria a la población, que eso, no sé, como colegio, tú sabes la función del colegio, es esa. Tú que has ido tantas veces al colegio no conoces, nosotros nos preocupamos mucho por esa protección social para la población sanitaria, por supuesto, pero tiene que haber lo que reclamamos desde el 26 de abril, mayor drasticidad en el concepto que impida que la población salga, y si sale por alimento, llevarle el alimento a la casa. Parece utópico, pero fíjate, en otras latitudes se utilizan las organizaciones sociales también para que colaboren. Se utiliza o participan, la palabra, las municipalidades provinciales, distritales y organizaciones sociales debidamente organizadas, previamente carnetizadas, concientizadas, para que salgan casa por casa llevando los alimentos, como están haciendo en México. O sea, el mismo pueblo organizado. Sí. Pero yo quería insistir con esta observación porque me parece clave. Creo que es fundamental, ¿no? Poder poner este elemento en el análisis. La gente, repito, de facto parece, no todos, pero por focos se percibe, no se percibe, se ve que la gente está en aglomeraciones. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno? Digamos, dicen, se levanta la cuarentena. Algunas personas dicen, sí, gracias. Y seguimos con la vida. Entonces, la drasticidad, ¿usted se refiere a, digamos, una policía y un ejército deteniendo gente? ¿A ese nivel estamos hablando, doctor Palacios? Sí, la drasticidad dentro de esta cuarentena forzada y focalizada lo entendemos con el resguardo policial y militar, ya no de una manera homogénea en todo el Perú, claro, sino ya basándonos en la en estas 6 heterogeneidad. regiones. Así es. Va a ser
va a ser posible ese control, ese resguardo policial y militar. Y donde sea más flexible, ¿hasta dónde usted podría soltar la flexibilidad? O sea, cuando usted define flexibilidad en estas regiones que presentan menores casos, ¿no? Y que puede levantarse la cuarentena, ¿ese es el término? ¿O levantarse parcialmente? Explíquenos bien eso, Sí. por favor. Es una cuarentena llamada flexible o inteligente. Ya. Creo que con ese adjetivo explica, en el sentido de que de todas maneras hay que conservar el aislamiento de los mayores, de las personas vulnerables. Eso va a persistir dentro de esta cuarentena flexible, el aislamiento, y sin descuidar también, por supuesto, el soporte sanitario para los mayores, para las personas vulnerables, que también hay una gran población desatendida en su salud. Entonces, dentro de esa cuarentena flexible se conserva ese aislamiento a los grupos poblacionales mayores, a los de riesgo, y bueno, se puede flexibilizar en el caso de los niños, salir dejando un día, una hora al parque bajo la protección de los mayores o de sus padres, y permitir incluso dentro de esa cuarentena flexible algunas actividades económicas menores, siempre que se conserven las medidas de distanciamiento, protección física, protección química, y se basa también en un principio que tiene que ver un monitoreo. No es que se dice cuarentena y se deja libre albedrío 2 semanas. Tiene que ser un monitoreo, puede ser inteligente, de todos los días y basado en los parámetros, cómo está el índice de reproducción, cuál es la velocidad que avanza la epidemia, cuál es el nivel de hospitalización, etcétera. Uno siempre cuando va a la consulta, va a la consulta con el médico, siempre cuando el doctor, como usted está escribiendo la receta, le da un consejito al paciente, ¿no? 3 veces al día, no se esfuerce, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué le diría usted como médico, imaginando que tiene enfrente a una persona de 60 años y a una persona con obesidad? ¿Qué le diría usted a ellos que se sienten discriminados, y así lo dicen, porque las leyes que están sacando desde el gobierno para reactivar parcialmente y gradualmente la economía no los considera, los excluye? Y ellos dicen, ¿por qué? Yo tengo 60 años, estoy en toda mi capacidad, y la persona que tiene un poco más que el sobrepeso, es decir, que tiene una obesidad en una primera escala, tampoco. Entonces ellos dicen, oye, pero yo gordito funciono bien, yo gordito puedo trabajar, ¿por qué me discriminan? ¿Qué les diría usted? Claro, la característica de esta enfermedad viral, ya que es un virus nuevo, sin embargo se están conociendo varios detalles. Por ejemplo, afecta a las personas mayores de 60 años con una mayor agresividad que a los menores. También afecta a menores de edad, menores de 60 años, por supuesto, pero a los mayores de 60 años les afecta con mayor agresividad. Igualmente, a algunos grupos vulnerables que tienen comorbilidad. Entonces, no es que se les discrimine, sino que se está adoptando algunas conductas en base al comportamiento del virus. Nos estamos guiando por el comportamiento del virus, que va dejando sus secuelas y va dejando sus enseñanzas por diferentes partes del mundo. Entonces simplemente hay que imitar lo que está ocurriendo en otros lugares y proteger a esas personas, que tampoco es tan estricto así, porque fíjate, el virus afecta en un 66% a los hombres y en un 33% a las mujeres. Más afecta a los hombres que a las mujeres, y no por eso se va a decir, oye, mire, que no salga ningún hombre, sino que salga todas las mujeres. Pero en el caso de la edad, lo que se ha visto estadísticamente es que afecta más a los mayores de 60 años con mayor agresividad, y más aún a los que tienen comorbilidad. De tal manera que no se deben sentir así, es una medida de protección, al contrario, para ellos. En esta flexibilidad, para usted, ¿podrían entrar los niños? Los niños son quienes están llevando quizá la peor parte, o uno de los que están llevando la peor parte, porque no salen desde el 16 de marzo. ¿Cabría integrarlos también en esta flexibilización de la cuarentena en esas regiones o en esos distritos donde se puede hacer esta cuarentena inteligente? Sí, exacto. Nosotros hemos evaluado, tenemos en el grupo de análisis muchos pediatras, y ellos consideran que es necesario ya que los niños tengan un respiro. Y dentro de esta cuarentena flexible pueden salir los niños. Está entre las propuestas, y está dentro de lo que se está viendo en la experiencia en otros países del mundo. Se tiene que regular, pues, 2 veces por semana, dejando un día bajo protección y salir 1 hora al parque, etcétera. Se puede permitir. Y como vuelvo a subrayar, el monitoreo para ver el comportamiento social, aún en los distritos donde hay baja prevalencia. Es lo que puede hacer
que de un día para otro, no esperar las 2 semanas, sino de un día para otro, el gobierno puede asumir alguna decisión precisando que está yendo mal la cuarentena flexible en las regiones o en los distritos con baja prevalencia. Eso también se puede cambiar de un día a otro según cómo se mueva, cómo se desarrolle el comportamiento social. Doctor, solo para terminar, ¿tiene usted una cifra actualizada de los médicos que están con coronavirus al día de hoy? ¿Han dado positivo? Tenemos 754 médicos que están enfermos con el COVID-19, 37 médicos que están ahorita como pacientes en las UCI y 7 médicos que han fallecido. Por eso que para nosotros es muy importante, Jaime, lo que hayamos logrado establecer ese puente aéreo. Claro. Es una alegría dentro de tanto dolor. Cada mañana uno se despierta asustado cuando suena el teléfono porque te están avisando que un médico ha fallecido. Y básicamente por falta de oxígeno, que ese puente aéreo debe incluir también el oxígeno a regiones como Iquitos, como Pucallpa y aún en Lima, que hay indicios que ya está faltando el oxígeno y debe prever el gobierno, el Ministerio de Salud, debe tomar las precauciones del caso en las regiones de alta incidencia para que los pacientes no se ahoguen, no mueran por falta de oxígeno. Doctor Miguel Palacio Celi, decano del Colegio Médico del Perú, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto. Gracias a ti, Jaime. Esté muy bien, por favor, a cuidarse. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en el día 53 de la emergencia.